Bueno, jo, més que una persona en contracorrent, crec que em reconec una persona en una corrent que està una miqueta fora de context o de lo normal, no? O del temps també. Una mica anacrònica, perquè me sento en la corrent masovera i revivint i continuant aquest eslabó de la masoveria. Em diuen Maribel, vaig néixer a València i fa 23 anys, quan tenia 20, vaig prendre l'opció de vindre junt amb el meu company, en Jordi, a viure a la Penyagolosa, de Masovera. Al voltant dels anys 77-78 és quan arribarem a la universitat, que en aquell moment es vivia una eclosió de possibilitats i alternatives culturals, socials, a tots nivells, no? Tots teníem molta fam de coses noves, moltes inquietuds i sobretot ganes de fer coses, no? Hermosa, Zucaina, com feren les persones de Cortes... Coincidint en el temps i amb nosaltres, molta més gent jove va optar per la vida al camp, per l'alternativa rural. I al voltant de la Penyagolosa van aparèixer en distints masos nuclis de gent. La gent del terreny els anomenava hippies, nous pobladors de les muntanyes, i tot això va anar pegant-li voltes al cap, perquè per aquells moments l'alternativa que teníem a la ciutat, de seguir estudiant, fer-nos arqueòlegs, la veritat és que 300 que érem només a la nostra classe ho tenia una mica difícil. En canvi, l'altre cada volta anava cobrant com més realitat en el nostre cor, tot era una il·lusió. Realitat que a poc es va anar plasmant. Sant Joan de l'any 82. ¿Y ese lo coneixes, Malva? Jo, Jordi. Y el Pepo. La Teresa, el Javier... ¿Qué será de Javier? ¿Cuán de temps, mare? Conocí a Jordi y a Maribel casi al principio de venir por aquí, por el campo, hace 20 o 22 años. Yo nací en Valencia, en la calle Micer Mascó, en la calle de delante del Mestalla. Y viví toda mi vida allí hasta los 18, 19 años. Y por esas fechas, en mitad de la adolescencia, me empecé a encontrar como fuera de sitio, desubicado. Entonces un buen día me decidí a cortar y me vine al campo, así, tal como suena. Vivo en los alrededores del Peñagolosa desde hace 20 y pico años y estoy viviendo ahora en Olva. Olva es un pueblo más o menos perdido y más o menos conocido y está al sureste de Teruel. Geográficamente casi es Castellón, pero en fin, políticamente es Teruel. ¿Cómo va, Javier? ¿Cómo va? Bien. Creo que llegaron a haber a principios de siglo hasta 2000 habitantes aquí en el término municipal, pero ahora rondarán a los 200. Y la tendencia es a irse para abajo. La verdad es que me siento privilegiado de vivir este momento. Un momento que todavía hay gente aquí, gente de aquí, gente muy mayor y que dentro de muy pocos años esta gente desaparecerá. La tragedia de que los pueblos se pierdan, de que las aldeas desaparezcan, no solamente es una tragedia humana en el sentido de que el pueblo se queda vacío de personas, sino es una tragedia, se pierden no solamente las personas, sino se pierden formas de vida, maneras de ser, de comportarse,
solidaridades. A ellas la encontré de una forma casual, mirando un periódico, los anuncios de venta de casas, y vi un lugar que se llamaba Illas, no sabía dónde estaba, ni tan siquiera viene en el mapa realmente. De todas formas me acerqué y me gustó mucho el pueblo, la soledad, el estado de abandono que tenía, pero que a la vez tenía un cierto encanto, ¿no? Y esa fue la decisión de quedarme. Eso hace ya pues 7 años. Cuando llegué a esta aldea, aquí había un único habitante, un señor ya mayor, que aún vivía del campo. El señor que al jubilarse se retiró y se fue a la ciudad. Y aquí, bueno, pues ahora ostento el cargo de alcalde pedáneo, cargo un poco casi irónico. ¡Silvi! ¡Yongui! ¿Qué pasa, Paco? Durante 4 años fui prácticamente el único habitante de esta aldea y hace 2 años llegaron una pareja de artistas franceses que yo digo que es lo mejor que me ha pasado. Yongui trabaja la escultura, es escultor, y Silvi es pintora. Ambos viven de la pintura y de la escultura y también trabajan en el campo porque les encanta. Entonces, de vez en cuando trabajan en el campo, preparan una huerta y son mis vecinos ideales. Salud, porque funcionan las exposiciones, todas las exposiciones. Quan nosaltres arribarem així a finals dels 70, als 80, doncs les masies estaven prou desertes, no? Quasi deshabitades, exceptuant els masoveros com Andrés, els moliners, molt poqueta gent, però que ja era gent major i que no tenia fills. Entonces, que nosaltres arribarem en sàvia nova, no? En ganes de tornar a obrir i a conrear bancals, a plantar arbres i a viure com els masovers, un poc els estranyava, però a la vegada els alegrava molt, perquè sempre s'ha dit, i més així a les muntanyes, que més val un veí que un familiar. Sempre ens han afavorit, ens han ajudat, la majoria, n'hi ha de tot com a totes bandes, no? Però els que hem tingut més a prop han sigut uns mestres i hem pogut replegar tot el que és una saviesa, una sàvia vella, no? Que s'haguera perdut. El tipus d'orografia que trobem així a la Penyagolosa, en tants barrancs i en tanta diversitat d'altituds, ha conformat un tipus de població d'assentaments disseminats, no nuclis concentrats com a puestos més planers. El lloc que estem és una zona d'economia de muntanya, d'alta muntanya, que d'horta te dona poquet, per a tindre ganado també et dona poquet, no són grans pastissals. Entonces és una economia basada en molts poquets. El primer és una economia de subsistència, que és la que n'hi havia així, i és per la que optaren. Tens que tindre afició, tens que conèixer. També nosaltres veníem que no coneixíem l'ofici, no? Entonces, mentre vas aprenent, clar, ja ho diu la gent del terreno, vienes en sangre, vienes en el aire. És algo que requereix molta voluntat, molta afició i realment econòmicament no compensa. Així que ja d'ahir passarem a buscar alternatives de vida, altres possibilitats, no? La casa que tenim així és un mas rehabilitat, que hem procurat mantindre tota l'estructura per dins i per fora de lo que eren les masies antigues. L'hem destinat al turisme rural perquè realment sí que és una eixida per a l'economia d'estos lugares i per a que no se vagi despoblant. I a més la gent que normalment ve a les albergues o a les cases de turisme rural és una gent que ama la natura i que vol conèixer-la i que si la donem a conèixer entre tots sí que la cuidarem i la tindrem ahí per a nosaltres i sobretot per als nostres fills, perquè és algo que és vida i tenim que cuidar-la i respectar-la tots. Si només coneguent-la, compartint-la i cuidant-la, pot arribar a la marxa que porta el planeta més enllà.
La vida aquí, la verdad es que es diferente de la ciudad en cuanto a que no hay horarios. O sea, igual nos ha pillado espías de noche con una linterna rejuntando la pared de la casa, que igual nos pillas un día a hora de trabajar, pues acostados haciendo la siesta. Ya te digo, es un poco al aire. Mantener una casa aquí es muy costoso. En una ciudad pues tienes un camión de la basura que te va por bajo, un camión con cisterna, con agua para limpiártelo, hay barrenderos por la noche, etcétera, etcétera. Hay muchos servicios, ¿no? Aquí en la casa, pues, y en muchos kilómetros a la redonda, no hay nada o hay muy pocas cosas. Entonces, empezando por la casa, empezando por las hierbas que crecen al lado de la casa, empezando por los caminos de acceso, si no los limpias tú, no los va a limpiar nadie. Y no es cuestión de comerse el coco diciendo horror, ¿no? Es cuestión de saber que esa es tu labor aquí en el campo. Las gallinas, pues nos decidimos a poner gallinas por probar, a ver si era económicamente rentable una explotación de gallinas ecológicas. Aquí están, pero no, económicamente no nos es rentable. Ahora, como lo tenemos al lado de casa, pues no nos cuesta nada venir y alimentarlas, coger los huevos, etcétera. Pues mi hijo Carlos ahora tiene 2 años y 9 meses. Y la verdad que a veces, muy fugazmente, pienso que el criarlo aquí supone que no puede relacionarse con muchos más críos y supone ciertas limitaciones a su educación, a su estar. Pero por otra parte también pienso que las cosas en pro superan muchísimo lo negativo que tiene esto. Y sobre todo él me lo dice y está aquí muy, muy feliz. Vamos, es como una cabra más. Ya está en edad de hacer la cabra. ¿Qué pasa? Soy escultor y me gusta muchísimo trabajar con piedra y madera. Y trabajo con piedra que encuentro aquí mismo, encuentro en Selva. Bueno, hay un barranco donde hay unos desprendimientos y la piedra es pórfido. Es una piedra muy antigua, muy dura. Paco, aquí hay una. Ahí. Esta es de las buenas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es de las verdes bonitas, sí. Buena piedra. Y además, buena cara. Además, es densa y pesada. Y luego es una piedra que tiene un misterio principal, que es que nunca sabes, por fuera aparentemente son todas rojas, pero después son colores amarillos, les hay violáceos, les hay negros, incluso negro azabache. Y eso también es un misterio que te ayuda a trabajar. Después de una serie de procesos he llegado a la conclusión de que la piedra de la madera es lo que más me gusta. Quizá la madera es la calidez que tiene, la piedra es la frialdad y el contraste entre madera y piedra es lo que en estos momentos, espero que siga habiendo una evolución, en estos momentos es lo que más, es en lo que estoy trabajando. A ellas, o el campo, digamos, lo que te permite es, te da una capacidad muy grande para observar. Yo aquí, al estar solo durante muchos días, cuando bajo a la ciudad, las caras de las personas me dicen muchísimas cosas también, por eso trabajo mucho con caras. Porque ves una cara que sonríe en los ojos, pero no sonríe en la boca, o que sonríe en la boca de una forma ficticia y los ojos son totalmente apagados. Para mi concentración es básico el silencio, o sea, la máxima tranquilidad. Y incluso en las visitas, en muchas ocasiones, rompo mi concentración, me olvido de mis esculturas y me dedico a mis visitas, porque para mí es básico el silencio, o sea, la concentración, el silencio absoluto. Pues aquí el silencio en Ahías se rompe una vez al año. Es el momento en el que podemos, digamos, ver las diferencias grandes entre 364 días de inmensa tranquilidad y un día donde el pueblo recupera todas sus tradiciones.
Antiguamente aquí vivían, hace unos 40 años, vivían pues 300 familias. Han sido familias que han tenido que luchar mucho para sobrevivir en esta tierra. Es una tierra de secano, es una tierra muy dura. Y posiblemente también se tuvieron que ir forzadas porque los niños se fueron, las escuelas desapareció, a los niños se los llevaban a otros pueblos, a la escuela, y entonces los padres iban, no los hijos detrás de los padres, sino los padres detrás de los hijos, ¿no? Y este día, el día de la fiesta, el día de San Juan Bautista, es el día en que todos por tradición se juntan, acuden, llegan al pueblo y es como una explosión. Las familias se reúnen, después de no verse igual en todo el año, se reúnen este día, hacen su pequeña fiesta, su comida, su chocolatada y finalmente bailan. Para acabar, al día siguiente todos regresan a sus casas, a su vida cotidiana y nada, y el pueblo vuelve a ser lo que es, silencio, tranquilidad, lo cotidiano. Els primers anys visquérem com es vivia als masos anteriorment i com encara es viu en algun mas. Pues no teníem llum, s'alluminàvem en candils de petroli i tampoc no tenia aigua a la masia, pues en els càntirs, com s'havia fet tota la vida, i cuinàvem al foc. Les opcions com per exemple un generador no la vàrem triar, no ens pareixia factible per a la nostra forma de sentir les coses i entonces optàrem per l'energia solar, que és la que continuem gastant. Bueno, això no va ser així ràpid i fàcil, no? Perquè, per exemple, no tindre un generador ens ha suposat rentar a mà durant 20 anys, que es diu molt prompte, no? L'energia solar ens ha permès tindre des de l'ordinador, la rentadora, televisió, que, per exemple, el tema de la comunicació abans ho teníem molt difícil perquè ni teníem cobertura telefònica, no n'hi havia possibilitat més que baixant al poble, 1 hora i mitja caminant per a tocar per telèfon i 1 hora i mitja tornar a pujar a casa per estar una miqueta comunicats. El tema de la comunicació entre el que és la nostra masia de turisme rural, a Roncales, i el lloc on vivim, Masia d'Alt al Carbo, el fem seguint les antigues sendes d'herradura, en aquest cas en el Camí Real, que actualment és el GR7. I ara s'ha tornat a retomar aquest camí que estava quasi abandonat, només el gastàvem els masovers, els poquets que quedaven per així, i avui s'ha convertit en una ruta de senderisme prou transitada, molt agradable de recórrer, perquè ens permetís gaudir d'un entorn molt salvatge i molt verd encara, no? No n'hi ha un altre tipus d'accés i això és el bo que té, que et permetís entrar en contacte amb la natura d'una manera més pausada, més sossegada, si no sempre anem corrent. El pueblo en el mes de agosto duplica y triplica su población. Creo que habrá más de 1000 personas. Pero estos solamente son unos pocos días de agosto. El resto del año está con menos de 100 personas. El valle también se ha llamado Barranco del Hambre y otras cosas. Supongo que dependerá del punto de vista de cada cual. Unos lo verían como un paraíso porque a modo de ver de los que venimos de fuera, sobre todo, tiene un aspecto paradisíaco. Olva como destino turístico, la verdad es que es poco conocido. Carecemos mucho de infraestructuras necesarias para el turismo aquí, lo cual por otra parte tampoco viene tan mal, porque así pasa menos gente. El tema de la energía está bastante complicado, porque paradójicamente, aunque en el valle se produce bastante energía, se abastecen muchos pueblos de la provincia, incluso de Castellón, pues en el mismo pueblo se queda muy poca energía. En mi casa, por ejemplo, tengo un contador con 1000 vatios.
y tampoco hay posibilidad de ampliar el suministro energético porque la compañía se niega, ya que la infraestructura que lleva la electricidad al valle es muy deficiente desde hace mucho tiempo. Pues mira, ahora bajamos, digamos, a lo que es el pueblo al que pertenece Aillas. Aillas es una pedanía y pertenece a Chelva. Es una carretera en la que el problema de dormirse no existe. Tiene tantas curvas que tienes que ir constantemente atento a ella. La gente al principio siente un poco temor por las curvas, lo estrecho y los desniveles que hay, pero se coge el truco enseguida. En ellas, hace unos 7 años cuando yo llegué, no había ningún problema de agua. Y después, pues por culpa de la sequía, digamos, o el cambio climático, lo que ha hecho ha sido que los pozos se han secado, los acuíferos se han secado, y de los últimos 4 años nos han estado abasteciendo de agua con la cuba del ayuntamiento. Mira, aquí viene el camión del agua, un viaje más. Los sábados por la mañana hay un mercado y aparte de que es un momento bueno para comprar, por eso, porque en el mercado se encuentra de todo y un poco más barato, pues es también un momento en el que aprovechas para saludar a gente que conoces y saber qué pasa por el pueblo. Es un poco también salir digamos, dentro de la soledad y la monotonía, salir de ella para charlar con gente cotidianamente. Quan estàs a la ciutat en tantes opcions, moltes vegades tens que aparcar el que tu eres per dins per a dur aquest ritme, no? De competició, a nivell pues, d'ofertes de treball. No? I clar, això també et feia actuar de vegades d'una manera molt poc solidària. Això sí que no ho hem trobat així. Així tot és solidari, des del fer la llenya, comptes en el veí. Si tens que anar al poble, vaig a fer la compra, un la fa, l'altre la fa, el correu, treballar. És una altra forma de compartir que no dic que la ciutat no estiga, no? Però jo no la vaig viure. No? El lloc també t'acollís i t'ajuda i et dona una força que potser en la ciutat no has trobat, no? Per a conèixer un poquet més a poc el que tens per ací, de les plantes, dels animals, de com s'ha fet, com tot aquest paisatge tan meravellós que tenim, que és un exemple de l'harmonia entre el que ha sigut la presència humana i el que és la natura bruta i com aquesta harmonia perdura encara en els masos, que és una cosa que tenim que agrair sempre a aquesta cultura masovera, no? Que encara podem veure-la així a la Peñagolosa viva. Las relaciones que hemos establecido nosotros con los vecinos, con los habitantes de la zona, pues tengo que decir que son buenas o muy buenas. El hecho de que yo me haya marchado de una ciudad, de Valencia, para al final venirme a parar aquí, pues no se comprende muy bien por esta gente. La gente piensa, tú lo tenías todo y te marchas aquí que no hay nada. La verdad es que al final, pienso, lo comprenden bastante bien porque es recordarles sus raíces, el valor de sus raíces. Soy la niñera del niño. El pequeñico está no con su madre, sino con su abuela. Aquí los 80 habitantes cuentan. En Valencia para encontrar 80 personas que signifiquen algo para ti, yo ahora pienso que me costaría mucho. Bueno, me costaría muchísimo, incluso no lo intentaría, ¿no? Mis amigos, la gente que me conoce, algunos de hace poco o de hace años, cuando han sabido que vivía aquí en esta aldea, al principio pensaban que estaba loco, como alguien podía, digamos, retirarse, pensaban que era un eremita. Pero cuando han venido a verme, pues se han dado cuenta de que la vida que llevo es casi hasta envidiable. O sea, mucha gente piensa que es una vida ideal. En este pueblo en concreto, la soledad yo la he elegido, me siento bien con ella, pero cualquier persona que llega, cualquier vecino, incluso a veces forasteros, el hola, ¿cómo estás? Buenos días. Oh, qué tiempo más bueno. O sea, este pequeño trato que hace que haya una relación casi de no soledad, sino de fraternidad, ¿no? Es decir,
Hombre, alguien casi que se preocupa por ti. La soledad en Aillas es una soledad que tú eliges y la soledad en la ciudad es una soledad que tú no eliges, o sea, que se te viene impuesta porque no estableces una relación cotidiana con la gente de tu entorno, que es una soledad en la que normalmente estás acompañado, te sientes que estás, digamos, vivo con la cantidad de personas que hay alrededor tuyo. Sin embargo, puedes estar más solo que en un pueblo. Jo més que en contracorrent, jo em reconec en la corrent, però en una corrent antiga, en una corrent que ja no es reconeix, la corrent massovera. I per a mi això és normal, i el que viure així me pareix lo normal. Lo que no em pareix normal és lo altre, és lo de la ciutat, no? Que és lo que vivia abans. Entonces jo em sent en una altra corrent. Pues yo la verdad no soy nada representativo de ser un bicho raro o no ser un bicho raro. Yo he tomado mi camino y la verdad es que pienso ir por él hasta las últimas consecuencias. Creo que en la ciudad soy una persona corriente, me mezclo con los demás y soy eso, uno más. Pero cuando estoy aquí, en mi entorno, aquí en Aillas, creo que soy dueño total de mí mismo y dueño del ambiente, con lo cual me considero una persona muy especial. Thank you.